Bueno, en este caso vamos a comenzar con el video que va a ser necesario para la actividad del trabajo número 5. En este caso lo voy a hacer yo, tomando el rol del trabajador aquí. Bueno, tenemos acá, según lo que decía el trabajo, tenemos que trabajar ahí sobre un taladro. Bien, este va a ser un taladro de Walt. Acá tenemos la placa de características. Algo muy importante, igual esta foto, la foto de esta placa se la voy a mandar también. Tenemos el modelo, el tipo de taladro, percutor de media pulgada, 13 milímetros, que hace referencia acá al mandril, la apertura máxima que tiene este mandril. ¿Qué más tenemos acá? Tipo 1, bien. Tenemos acá el modelo, como dije, es doble aislación. La potencia es 650 watts, 3 amperes de consumo. Está certificado por IRAM y Veritas Boró, según lo que tiene acá el símbolo de esas dos entidades. La tensión es 220 voltios de corriente alterna, de 0 a 44.200 BPM. BPM no estaba muy seguro, pero luego ya averigüé bien de qué se trata. Los BPM son las percusiones por minuto que puede llegar a hacer el taladro, este percutor. En BPM es bits por minuto, golpes por minuto, latidos por minuto, también si lo quieren decir así de esa manera. Pero hace referencia justamente a las percusiones por minuto que puede llegar a hacer el taladro cuando está funcionando, obviamente, como percutor. Fíjense que es un taladrito que tiene mucho uso. Está bastante sucio. ¿Ok? Tiene un mal aspecto externo. Continúo acá con la placa de características. Tenemos de 0 a 2600 revoluciones por minuto. ¿Ven? RPM. Luego acá hace una pequeña advertencia. Por una utilización sin peligro, referirse al manual de instrucciones. Hecho en Brasil. Tenemos acá un pequeño código. Tenemos acá un pequeño código. Tenemos acá un número de serie. Este taladro tiene una velocidad progresiva con la tecla y tiene inversión de giro. Acá en el número de serie, vamos a ponerlo del derecho. Ahí está. Acá tenemos el número de serie de este taladro. Hay una parte que no se logra ver muy bien abajo. Este número de acá, ¿bien? Pero es un 5, un 1, un 4 y un 9. Acá tenemos otro que no se distingue muy bien, que parece ser un 5 y un 1. Quizá no se logra distinguir muy bien ahí. Al menos este de acá. Una pequeña marquita. Pero bueno, 5, 1, 4, 9. Y acá es ilegible. Pero bueno, si esto perteneciese a algún negocio en particular y no se podría, y aun cuando se pueda distinguir el taladro por su aspecto externo, ¿no es cierto? Igual correspondería que tengamos algún código, alguna marca hecha, ya sea por nuestro propio negocio o tomando en cuenta el que viene ya de fábrica, que no está muy legible igual. Bueno, entonces en cuanto al aspecto externo se lo ve, tiene bastante
bastante uso. Bueno, veamos acá el tema de la planilla. Si yo tuviera que trabajar en esto, tenemos acá la planilla, orden de trabajo, la fecha de hoy. Ya saben, esta es la orden de trabajo, que esto no la han estado trabajando. ¿Ven? Tendremos que llenar como orden 001, fecha, de abril de 2020. Esto es interno, esto es externo. Taller de entidad que solicita, supongamos que sería... Bien. Mantenimientos casa, digamos. Pongamos el nombre. Mantenimientos casa. Responsable solicitante. Responsable del taller solicitante. No pongamos nada acá en este caso. No sería yo en todo caso. Correctivo, preventivo, predictivo. Este taladro está en funcionamiento. Vamos a hacer un pequeño mantenimiento preventivo, ya que ha pasado ya prácticamente un año. Ya pasó un año de que se estuvo revisando esto. Bueno, personas responsables, estaría yo en este caso. Alguno de ustedes quizás puede poner ahí su propio nombre. En el caso que lo repliquen a esto en sus casas. Fecha de inicio del mantenimiento. Bueno, esta me había olvidado de borrar la fecha esa. No importa. No importa, en todo caso le pasamos corrector después. Tenemos 8 del 4 de 2020. Fecha de culminación de mantenimiento. Bueno, eso ya queda pendiente. Observaciones. Vamos a notar, el taladro se recibe. El taladro se recibe con aparente buen estado. Pero de aspecto avejentado. Avejentado. Y no me alcanza ahí porque estuve escribiendo demasiado grande. ¿Eh? Pero el taladro se recibe con aparente buen estado, pero de aspecto avejentado. Vamos a verificar acá. Tendré que poner yo mi nombre. Aprobado, Bueno, si quieren lo podemos corregir después. ¿No es cierto? El taladro se recibe con aparente buen estado, pero de aspecto avejentado. Vamos a completar acá. Después esto se lo puedo corregir. Igual esto lo podemos hacer después. Esto como un apunte y después esto pasarlo ahí. Bien. Esta es nuestra orden de trabajo. Y pasaremos a lo que es la planilla. Bien. Planilla. Lo llenamos acá, trimestre primero. O primero. Fecha. También grande el espacio, pero bueno, no importa.
8 del 4 de 2020. 4-2020. Ahora sí, comenzamos a llenar con todas las características de acá. Una maquinaria, taladro, percutor. Taladro percutor. Marca DeWalt. ¿Bien? Marca DeWalt. Estaba filmando acá. Esto es el mate. Tenerlo es opcional ahí. Bien, marca DeWalt. Modelo DW58SAR. 508SAR. .508 SAR. SAR. El motor, bueno, no tenemos ninguna referencia del motor. Quizá cuando lo abramos podemos tener una referencia del motor. Tensión 220 voltios de corriente alterna. Bien, factor de potencia aún no lo conocemos. Potencia mecánica no está escrita. Potencia en watts, 1 kilowatt es 650 watts, así que si quisiéramos escribirlo como kilowatt, ¿no? Tenemos 650 watts o 650 kilowatt. El número de serie o el código. Bien, vamos a poner el código. El número de serie estaría en la parte inferior. Tenemos un código PN. Bueno, es el código, el que está abajo, pero bueno, tenemos un código PN. Un código chiquitito que se encuentra aquí. 588. 12001. 01. Bueno, número de serie tendremos que anotar el que está ahí en la parte inferior. Tenemos 260831. 260 o 200. No, es 200. Se puede corregir. 200831-261. 831-261. Bueno, ¿ven? Los datos que no conocemos, si quieren lo podemos buscar a posteriori. Quizá cuando hagamos la apertura de esto. Bueno, otras características. Al ser un taladro podemos colocar ahí justamente las RPM. Las RPM que son como máximo 2600. Bien, como máximo, bien, de 0 a 2600 tenemos. Y las BPM, que ya habíamos aclarado que son las cantidades de percusión por minuto. Y esto, fíjense que llega a 44.200 golpes por minuto. Mucho, bastante, ¿eh? ¿Qué más hay que hacer? Aquí yo le modifiqué, fíjense. Descripción de daño. Vista de primera impresión o informados por tercera. En realidad, más allá del aspecto avejentado, ¿no es cierto? No
no se informa ningún daño. Ya tengo un poco más de espacio para escribir. Un aspecto abrigentado nada más. Aparenta buen estado. El cable está bien. El cable está bien. En general no hay roturas externas. Podemos decir que está un poco oxidado en la parte metálica donde está el mandril. Y bien, esas cosas podremos llegar a informar. Podemos poner que está sucio. Con algo de óxido. El mandril. Descripción del mantenimiento preventivo necesario. Bien, en este caso haríamos un mantenimiento preventivo. Descripción de las tareas. Bueno, esta sería de la parte de acá. Si lo quisiéramos pegar a ser una sola hoja, estaría de 10 ahí. Como les dije, esto puede servir de apunte. Luego lo llenamos en computadora, va a quedar muchísimo mejor ahí. Pero como quería mostrar, ¿no es cierto? Normalmente no vamos a estar llenando en una computadora, sino que vamos a tomar un apunte y luego lo vamos a llenar ahí. Descripción del mantenimiento preventivo necesario. Actividad, descripción de tarea, fechas, materiales a utilizar. Bueno, ¿qué material vamos a utilizar? Vamos a utilizar como material, como insumo. Tenemos acá WD-40. Y un equipo muy básico, donde vamos a necesitar solamente destornilladores. Quizá no lo utilicemos todo inclusive. Un buscapolo, bueno, que está acá. En realidad está decolado, no creo que midamos ni testemos nada. Y algunas pinzas, muy básico el equipo. No tengo acá la llave Torx que se necesita para sacar este bulón y desarmar esta pieza. Igual mucha falta no hace, se lo puede lubricar desde acá afuera. Podríamos hacer un mantenimiento a la pieza esta en sí. Bien, pero no vamos a pelear con la llave porque no habría caso, digamos, porque si no tenés esa llave en particular, digamos, muy difícilmente se puede abrir ahí. Si vamos a abrir el resto del taladro, bien, el resto de la máquina lo vamos a desarmar utilizando solamente un destornillador tipo Phillips, bien, o Bruce. Yo al procedimiento no lo voy a mostrar en sí ahora, ¿no es cierto? Porque tendría que poner el celular en algún otro soporte para que me grabe desarmándolo. Lo que sí, vamos a hacer hincapié. Hay que sacar estos tornillos de la parte posterior, donde está el mango, y estos tres que están acá adelante. Bien, estos tres que están acá. Al proceso de desarmarlo no lo voy a mostrar porque si no tendría que tener a alguien o algo que me sostenga el celular. Y aparte, no hay mucho inconveniente en quitar los tornillos y separar las piezas. Así que yo voy a pausar y luego continúo grabando. Bueno, entonces vamos a hacer una entrada aquí. Ya tenemos el taladro sin la parte posterior. Tenemos acá el cable. Bien, tenemos acá la pieza de plástico que hace un soporte para que esto no se dañe, ¿bien? Esta conexión no se dañe. ¿Qué más tenemos acá? Esta parte mecánica que corresponde a una transmisión
del movimiento del motor hacia, obviamente, la pieza importante que es el mandril. Bien, acá tenemos la pieza mecánica del mandril. Tenemos acá una rueda dentada. Y fíjense en acá, es helicoidal la transmisión. O bueno, este eje tiene unas piezas ahí helicoidales, similares a un barreno, ¿no es cierto? A ver, no se hace foco ahí. Está medio complicado el foco. No, ponerlo así. Bueno, a ver si se nota. Como si fuese un tirabuzón, podríamos decirlo así, en palabras no técnicas. Helicoidal, ahí se ve bien. Con una punta roma, ¿no es cierto? Obviamente porque eso va encastrado en este pequeño orificio para hacer la transmisión de movimiento, que también esta rueda dentada, si la pudiéramos sacar, vamos a ver que es helicoidal en la forma. No es recta, sino que tiene una curvatura así de forma helicoidal. Eso mejora, la forma esa mejora mucho más la transmisión del movimiento, en el sentido de que no hay riesgo de que esto patine o bien se termine deformando, ya sea el eje o la rueda, debido al movimiento giratorio, cuando esto por algún motivo se llegue a frenar. ¿Bien? No habría riesgo de que esto se deforme, o esto de acá, o la rueda de acá. La relación, ¿no es cierto?, es una relación en la que necesitamos que ¿la mayor velocidad o no? ¿Cómo será la relación acá? Acá tenemos un diámetro muy pequeño y acá tenemos un diámetro mucho más grande. ¿Cómo sería ahí? Vamos a dejar para pensar eso ahí. En esto gira a una determinada velocidad y este otro, ¿qué pasaría ahí? Tenemos esto que tiene un diámetro mucho más inferior acá. ¿Qué ganamos? ¿Fuerza o velocidad? Un diámetro pequeño, un diámetro de giro, pero un diámetro, digamos, de la rueda mucho más grande. ¿Qué ganamos? ¿Velocidad o fuerza? Bueno, acá tenemos nuestro taladro entonces. Tenemos el taladro semi desmontado, semi desarmado. Y bueno, la pregunta era, nosotros si teníamos acá un diámetro pequeño y acá tenemos un diámetro mucho más grande en lo que es la rueda helicoidal y el eje de transmisión este que tenemos acá, que también es helicoidal. ¿Qué sucedería acá? Bueno, sucedería que esto tiene que dar muchas vueltas para que este dé, ¿no es cierto?, una cantidad de vueltas inferior. Supongamos, tenemos este eje que gira una vuelta. ¿Cuántas vueltas daría esto? Ni siquiera da una vuelta. Cuando el eje gire una vuelta, la rueda ni siquiera va a llegar a dar una vuelta. Supongamos que el eje gira 10 vueltas y esto logra girar una vez. Y supongo que serán más de 10 vueltas acá. Bien. Entonces, acá tenemos mucha velocidad y acá tenemos una velocidad inferior por esa relación que hay entre los diámetros. Bien. Acá tenemos una gran cantidad de vueltas y acá tenemos una cantidad de vueltas inferior, pero tenemos una mayor fuerza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente tenemos un mayor diámetro, podemos tener un mayor torque gracias a esta pieza.
justamente eso es lo que se necesita. No se necesita tanta velocidad. Sí se necesita fuerza para taladrar. Ya sea madera, metal o para taladrar la pared. Si bien esto tiene un percutor, que es justamente para eso, necesitamos que tengamos fuerza en esta parte de la pieza. Así que este eje pequeñito va a girar, supongamos que a esa velocidad 2600 RPM. De hecho así es, ¿no es cierto? No supongamos nada, es así. Mala expresión mía. Es así, ¿no es cierto? Pero acá la cantidad de RPM va a ser menor. Pero vamos a tener más fuerza. Bueno. Continúo con algunas cosas clave acá, que es la ventilación. Esta pieza que no se tiene que obstruir. Normalmente uno agarra acá con la mano, que no tendría que hacerlo, ¿bien? Tendría que tener un mango para sujetar el taladro, si es necesario. No obstruir la ventilación. Y acá tenemos las paletitas de la ventilación. Esta parte de acá, una parte eléctrica, tenemos la llave con sus borneras de conexión, que simplemente se conectan ahí a presión los cables, no hay tornillos. Los únicos tornillos que hay están acá, que es para sujetar la pieza del porta escobilla o el porta carbones de esta máquina que utiliza, ¿no es cierto?, carboncitos como contacto eléctrico. De hecho, esa pieza hay que desmontar, está de acá. Esta pieza hay que desmontarla utilizando algo, supongamos un destornillador o algo por el estilo. Hay que desmontarla y hay que hacer un poco de foco. Desmontamos eso. Está. Desmontamos eso. Vamos a hacer ahí un costado. Y quitamos la pieza esta, que es la escobilla o carbón. Ajá, fíjense aquí. Esto está muy gastado. Acá es el límite. ¿Bien? Debe tener 1 centímetro ya esta pieza. Y eso. Bueno, ahora, como sea, hay que reemplazarla lo más pronto posible. Ahora, imposible porque no tengo ninguna pieza similar, pero bueno, habría que reemplazarla. Todavía va a funcionar esto, todavía funciona. Y va a seguir funcionando, pero ya hay que hacer un cambio urgente de esta pieza. Tratando de que tengamos foco en la pieza esta, que es la escobilla de carbón. Ahí está. Que no es cualquier carbón, sino es grafito. ¿Ven? Carbón. Pero este carbón es de grafito. Un tipo especial de carbón. Bueno, esta ya la desmontamos una. Vamos a desmontar la otra si podemos sacar la pieza. Esta. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Simplemente hay que levantar acá. Se me complica por ahí hacerlo con una sola mano. Pero bueno, tenemos que desmontar sí o sí esto. Está en idénticas condiciones que el otro. Quería hacerlo porque esta parte sí o sí se tiene que desmontar para poder quitar esto de acá. Bien. Bobinados. Acá tenemos, si bien no se lo nota, porque hay que quitar esta pieza plástica de acá. Bien. Ahí adentro está el soporte donde va este rulemán, que va protegido por una gomita de plástico. Un soporte plástico ahí. Y tenemos un pequeño rulemán. Veamos si se ve la característica del rulemán. CW. A ver si me hace foco la cámara.
ser un poco complicado que se vea el número. Ahí está, perfecto. CW2809. Tenemos acá la parte de la ventilación, la pieza del inducido, el colector, que está un poquito sucio, acá donde hacen contacto las escobillas. Hay marcas ahí del roce. Tenemos este colector. Cada una de estas piezas de metal que tenemos acá se denominan delgas. Hay una separación entre ellas. Hay una pequeña separación entre ellas acá. Miren ahí qué lindo que hizo foco. ¿Ven? Hay una pequeña separación entre ellas. Estas son las delgas. Cada una de estas piecitas. Cada una va conectada a una parte del bobinado. Acá tenemos las conexiones ahí. Tenemos un pequeño número de serie ahí. Tenemos una fecha. 2002 o 2008, no sé qué dice ahí. Bueno, 2008 desde que 2008. Bien, entonces tenemos acá ya el bobinado del rotor o inducido. Normalmente le dicen inducido a esta pieza. Si la quieren conseguir como repuesto, le llaman inducido. Tenemos el rodamiento, el roulement. Tenemos acá el colector con sus delgas. Cada una de estas chapitas se llama delga. Y un daño muy común en este tipo de máquinas, sobre todo en los taladros y también las amoladoras que tienen un motor similar a este, es que se dañan justamente esas piezas llamadas delga, y entonces el contacto eléctrico se realiza de forma anormal. Comienza a haber una gran cantidad de humo, se comienza a calentar la misma pieza esta debido al rozamiento anormal, por el hecho de que esto se ha dañado. Una vez que se daña, el carbón se gasta de una forma muy dispareja, se gasta de manera normal y mucho más rápido de lo que sería, ¿no es cierto?, en un trabajo normal, ¿sí?, con el aparato en buenas condiciones. En este caso no hay daño en esas delgas, ni aparenta que puede llegar a existir el riesgo de que alguna de estas se rompa o se despegue, ¿bien?, porque normalmente esto se despega debido a la alta temperatura o por algún evento catastrófico, qué sé yo, que se trabe el mandril mientras usted está ladrando, y esto, por el calor que desprende, ¿no es cierto?, el hacer contacto con este componente por el cual circula corriente eléctrica, ese contacto anormal, digamos, porque esto tiene que girar, se va refrigerando a medida que gira. Si llegase a trabar esta pieza, la corriente eléctrica estaría circulando constantemente por el mismo punto. Eso generaría mucho calor y esta pieza podría llegar a levantarse o derretirse en el peor de los casos por la corriente eléctrica. Podría llegar a haber un cortocircuito, inclusive acá dentro de las bobinas, si eso se llegase a prolongar demasiado tiempo y esto termine perdiendo la aislación y entrando en cortocircuito. Normalmente no hay mucho riesgo en el que ocurra, digamos, algún problema acá en el bobinado que se encuentra en la carcasa, que es el bobinado del estator. No hay mucho inconveniente, salvo que se produzca algún cortocircuito por algún evento catastrófico,
Supongamos que esto le entre agua, por ejemplo, o esto caiga en el agua mientras está conectado a la red. Pero es muy difícil que esta parte sufra algún daño. Podemos decir que la parte más sufrida del taladro es esta, tanto mecánica como eléctricamente. Y esta no, para el caso podemos decir que los daños que se pueden llegar a presentar en el bobinado del estator son muy difíciles, muy escasos de encontrar. Lo más común es que el daño ocurra en estas piezas, no en esta de acá. Bien, entonces en síntesis, comúnmente tenemos daños aquí, ya sea ahí lo que es el contacto eléctrico, lo que es el colector, y principalmente en las delgas, o en el bobinado del rotor. Y es muy poco común que exista daño en el bobinado del estator. ¿Puede ocurrir? Sí, pero es muy poco común. Daños aquí, por desgaste únicamente, no serían daños, pero sí el desgaste propio de esta pieza que es la escobilla o carbón, un carboncito que es el contacto eléctrico que me estaría proveyendo de energía eléctrica al rotor. Bien, esto se desgasta y es una pieza clave para el funcionamiento de la máquina, pero que es reemplazable, o sea, esto se puede cambiar. Daño común, bien, está suelto ahí, pero bueno, otro daño común puede ser una pieza clave que puede llegar a tener algún tipo de daño, es la llave de accionamiento. Esta es una llave de un punto que tiene una pequeña traba ahí de sujeción. Y esto también es reemplazable. Podemos buscar un repuesto de esta pieza, de la misma marca. No suele dañarse, pero por el constante uso puede sufrir algún tipo de daño mecánico y estropearse ahí. Pero bueno, también es poco común que ocurra. En el cable es otra pieza fundamental que suele tener mucha probabilidad de dañarse. Bien, lo vamos a enrollar acá. Que hay que estar atento sobre todo a la parte de la ficha. Bien, en el trayecto del cable, verificar que no haya sido golpeado por alguna otra máquina o por alguna otra herramienta o algún elemento pesado que haya podido llegar a comprimir el cable y generar algún corte ahí adentro. Y aquí en el sector donde va ya conectado al taladro, bien, revisar que no haya riesgo de que esto pueda llegar a cortarse al estar transportando o manipulando la máquina. En este caso no había ningún problema, estaba bastante en orden toda esta cuestión de lo que es la alimentación eléctrica. Vamos a acomodar un poquito acá. Más allá de la suciedad que tiene el taladro y lo que sería acá la escobilla que hay que reemplazar, no habría mayores inconvenientes con este taladro. Entonces, preventivo, como medida preventiva, y inclusive podemos decir que sería predictiva, reemplazar esto urgentemente porque ya está muy desgastado. Hacer una pequeña limpieza con lija aquí para eliminar suciedad, aunque en realidad quizás no sería tan necesario, pero hacer una pequeña limpieza. Recordemos que el carbón es conductor de la electricidad, pero no es un conductor muy bueno de la electricidad. De hecho, se utiliza el grafito porque es un buen conductor de electricidad, pero no es tan buen conductor como lo sería un metal. Bien, entonces esta pieza de cobre vamos a tratar de mantenerla
limpia. Vamos a limpiar esta mancha, producto del roce. Vamos a lubricar, como medida preventiva, lubricar el rulemán, que se encuentra bastante bien. Quizás no se lo puede apreciar ahí, pero al tacto se siente un giro bastante suave. Vamos a engrasar estas piezas. Esto es como un pequeño cárter que tiene o cámara, ¿no es cierto?, donde se acumula la grasa. Bien, en este sector podemos limpiar la grasa vieja y agregar un poco de grasa nueva. Bien, o directamente lubricar con un poco de grasa. Pero bueno, lo conveniente es siempre limpiar, quitar la grasa vieja y hacer una lubricación nueva sería lo correcto. Bien. Limpiar y volver a engrasar con grasa nueva. El tema es quitar esta pieza para poder hacer un trabajo un poco más cómodo, pero bueno, no importa, igual se puede hacer porque es cuestión de limpiar y quitar los restos de grasa vieja y colocar la grasa nueva. En cuanto a los tornillos, están todos en orden. Bien, tenemos los dos de esta pieza del costado, todos negritos de acá. Estos tres sí aparentemente no son los originales, al menos este ha sido cortado en el tornillo original. Pero bueno, estos sí son los originales. Aparentemente uno se extravió en algún momento y tuve que reemplazar por otro. Y estos aparentemente también están cortados. Bueno, son tornillos originales de la máquina. Pero bueno, no hay ningún inconveniente porque en definitiva son los que sujetan a esta pieza plástica que no hace ningún esfuerzo. Bueno, vamos a cortar acá por el momento. Vamos a cortar por acá. Vimos las partes fundamentales de lo que es el taladro. Vimos los puntos claves en donde puede llegar a ocurrir algún daño o falla. Unos puntos calientes en la máquina. Y vimos que en este caso vamos a hacer un mantenimiento preventivo o predictivo. En todo caso, el predictivo estaría dentro de lo que es la prevención. Debido a que tenemos acá esta pieza acá con un notorio desgaste que hay que reemplazarla. Y algo de limpieza y engrase. Y acá podemos lubricar también lo que es el mandril utilizando WD-40. Podemos hacer una limpieza, si quisiéramos ser un poco más meticulosos al limpiar los restos de polvo que tiene esta pieza de aquí. En todo caso necesitaríamos un pequeño cepillo. Así que, bien, en este caso tenemos que hacer sí o sí limpieza y lubricación del mandril. Y bien, ya tenemos todo esto desmontado. Vamos a acomodarlo en un orden lógico. No hay que perder nada. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos todo esto desmontado. Tendríamos que realizar nosotros ahora nuestra limpieza, nuestra medida de mantenimiento preventivo, limpieza, lubricación y reemplazo de escobilla. Bueno, ahora con la parte propia del mantenimiento, bien, ya hemos hablado de la máquina en sí, que es importante conocerla la máquina. En cuanto a lo que es mantenimiento, habíamos dicho que tenemos que hacer lubricación y limpieza. Yo estuve acá limpiando y lubricando, traje acá un pequeño ayudante y un cepillito de diente viejo.
Utilizamos este lubricante que es aceite normal 40, también llamado WD-40, multiuso, nos permite limpiar, quitar óxido, desengrasar. Miren acá que le apliqué un poco para que se afloje y esto después lo vamos a limpiar con un trapito. Puse un trapito acá en la mesa para no ensuciar tanto. Bien, ya que no estamos en un taller. Esto hay que limpiarlo, también traje un poco de lija. Saca este trapito de acá. Un poco de lija para hacer un lijado suave, acá no hace falta desgastar mucho. Y es más, quizás con el simple cepillo bien, vamos a quitar los restos ahí de grafito que se van acumulando. Un lijado muy suave, no hace falta lubricar esta pieza, no hay que hacerlo, porque esto no es una pieza que tenga un contacto mecánico, más bien tendría que estar limpia y libre de polvo, de aceite, ese tipo de cosas que puedan llegar a dañar lo que es la conductividad de la pieza. Bien, luego de eso voy a hacer limpieza y vamos a proceder a colocar la grasa nueva y volver a armar, volverlo a armar al taladro, porque en el cambio de la escobilla en este momento no se puede hacer por varias razones, porque no tengo esa pieza de repuesto, tampoco puedo ir a comprarla, pero esa pieza se la puede cambiar luego sin necesidad de quitar esta. Bien, así que comencemos por esto y luego nos enfoquemos en aquello. Bien, tenemos mate acá de respaldo. Bien, entonces hagamos una limpieza acá en este sector. Un trapito, bien, un trapo, estopa, lo que ustedes deseen, lo que ustedes tengan a mano. Esto ya está lubricado. Como queda la parte más importante de este trabajo acá, va a ser la limpieza de esta pieza y luego el agregado de grasa nueva. A ver si me puedo enfocar un poquito. Ahí está, bueno, mucho mejor. Bueno, en el proceso de limpieza, hagamos si hacemos un poco de foco. El proceso de limpieza de esta pieza es mucho más cómodo, bueno, si no quiere hacer foco, es muchísimo más cómodo si quitamos el mandril, pero por obvias razones ya hemos dicho que no teníamos la llavecita para quitar ese tornillo de ahí. Y bueno, nos tenemos que conformar con hacer una limpieza lo más profunda posible sin quitarla a esa pieza para poder limpiar esta zona. Que bueno, digamos, con un poco de maña, utilizando el mismo giro de la rueda dentada y un trapito, podemos hacer que el trapito se enganche en los dientes de la rueda y nos va quitando la grasa que está en la parte del interior, esa grasa vieja y sucia. Bien. Entonces, bueno, hacer que la rueda gire, enganche ese trapito y me vaya sacando la grasa que está en la parte interior. Un poco de maña nada más para hacer la limpieza. Bueno, hay una cuestión acá que quería mostrarle cómo sería el efecto, que no lo puedo hacer, tendría que tener una mano extra para poder hacerlo. Bueno, enganchamos simplemente el trapito ahí y lo hacemos girar. Acá me van a dar una mano. Bueno, ahí está espectacular como hizo foco. Bien, enganchamos el trapito, ya que no podemos sacar esta pieza. Enganchamos el trapito ahí y tratamos de sacar la grasa que está en el interior. Entonces hay que apretar un poco y hacer que los dientes muerdan en el trapito. Por un lado para el otro, bueno, ahí engancho mejor. Y esa acción me va a ir limpiando ahí el interior. Bueno, vamos a colocar. En cuestión de prueba y error también esta parte. En definitiva, está muy engrasado el trapo. Lo ideal es que esto lo arrastre. Sea arrastrado ahí por los dientes.
cosa que vaya quitando la grasa del interior. Bueno, ahí está, ¿eh? Se desenganchó, pero lo vamos enganchando así. Vamos haciendo que esto sea arrastrado. Y de paso me saca la grasa que está en la parte interior. No hay riesgo de que se dañe la rueda dentada porque... Ven, ahí está. No hay riesgo de que se dañe la rueda. Después vamos a empujar un poquito. Porque obviamente que el trapo no es abrasivo ni nada por el estilo. Tampoco no es algo rígido. No me va a causar ningún daño a la rueda. Así que despreocúpense de eso. Simplemente traten... Ahí está, ¿ven? De que nos ayudemos con la misma rueda de hacer la limpieza en el interior, al cual no podemos acceder ahí. Bueno, así traten de que no se rompa el trapo para que no quede nada adentro. Y quedó bastante limpio. Hemos quitado bastante la grasa. Vamos a pasar otro trapo un poquito más limpio y seco. Vamos a hacer una limpieza ahí. ¿Ven? Ya hemos quitado prácticamente toda la grasa. Puede quedar un poquito acá en este sector. Bien. Y tenemos la bolillita. Esta bolillita. Esta bolillita. Bien. Tiene que ir aquí. Esa bolillita. Hace un rato no la hemos visto justamente porque se había caído. Así que ya hemos hecho la limpieza. Ese movimiento que ven ahí es lo que hace justamente el percutor, hacer que esto se mueva mientras va girando. ¿Bien? Pero bueno, lo importante acá era la limpieza. De todo este sector, que hay que volver a colocar grasa nueva. Ahí. Bueno, acá ya está armado, pero bueno, obviamente no está engrasado ni nada, sino era para mostrar cómo sería el movimiento del percutor cuando está seleccionado acá la parte del martillo o percutor. ¿Bien? Tenemos ese movimiento. Si no está seleccionado, ¿ven? Si bien hay un pequeño movimiento, pero no es de percusión, es apenas una pequeña, muy pequeño desplazamiento que tiene. Por eso es importante la presencia de esta bolillita donde corresponde. Bien, que hace un rato no estaba y hay que aclarar que eso es muy importante que esté ahí. Bien, para que el percutor funcione como corresponde y a su vez, ¿no es cierto?, la parte que es de taladro también funcione como corresponde, porque si no corre el riesgo de que esto tenga un juego importante, o sea, en criollo, que esto comience a bailar al no tener esta pieza y que haga percusión inclusive cuando no tiene que hacerlo, ¿no? Esta pieza también se puede retirar de ahí, que es el selector de percutor. Fíjense que justamente, a ver, veamos si podemos hacer un poco de foco. Bueno, en cuanto a esta pequeña pieza, vamos a ver que haga un poco de foco. Que vamos a ver, son muy chiquititas las piezas. Un poquito más acá en la luz. Ahí. Bueno, en cuanto a esta pieza, a ver. Bueno, tiene una muesca ahí la pieza, que es difícil que haga foco constantemente si hay que moverla ahí. Pero bueno, esta pieza tiene una muesca. Cuando está seleccionado ahí, lo que es el percutor, el martillito ahí, esta muesca está de este lado, ¿ven? Entonces quiere decir que esa muesca apoya en esta bolillita. ¿Eh? En realidad habría que acomodarlo como corresponde. Eso ahí. Y le me da la posibilidad de que esto
se mueva, que el eje se mueva, como vimos hace un rato. Esto sube y obviamente el freno es ahí donde está la bolilla. Ok, perfecto, eso en el percutor. Luego cuando seleccionamos la parte que es taladro, fíjense que el recorrido es inferior, es mucho menor. ¿Ven? ¿Ven? Al no tener la bolilla, fíjense que el recorrido aumentaría y esto no cumpliría la función que tendría que realizar. Recordemos que eso está acá adentro. Bien, ahí. Y a su vez tenemos esta pieza que hace de tope, o sea que el recorrido obviamente que tanto en el percutor como en la función percutor como en la función taladro, ¿bien?, es mucho menor que al haber mostrado esto así, de esta forma. ¿Ven? Obviamente que está todo este sector que debe hacer contacto con la pieza esta de la rueda dentada. ¿Qué es lo que hace esta pieza ahí? ¿Qué es lo que hace esa pieza ahí? Bueno, esa piecita lo que hace es no llega a tocarse bien, salvo cuando hace la percusión. No llegan a tocarse las dos piezas y las muescas ayudan a distribuir la grasa cuando esto está en movimiento. Bien, esto también tiene que llevar una capa de grasa en la parte interna. Llegan a hacer contacto cuando hay percusión, o sea, cuando está trabajando el percutor, pero es mínimo, es simplemente una especie de tope que tiene la máquina esta. Y a su vez tiene que estar engrasado porque tiene que haber un giro suave. Fíjense, acá tenemos una pequeña muesca, no es una rotura, una muesca normal que sirve para que la grasa se pueda distribuir en todo este contorno. Bueno, esto está sujeto ahí adentro y la grasa se mueve siempre en una sola dirección. En el sentido de giro del taladro puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, ya sabemos que tiene marcha y contramarcha. Esa muesca sirve para que la grasa circule en este sector ahí. La parte más importante sería la bolilla y el tope que tiene ahí adentro, que lo movemos gracias al selector este. Bueno, entonces, aclarado eso, que también es muy importante para el funcionamiento de lo que es el taladro y del percutor. Si quisiéramos limpiar este sector donde tenemos el ventilador, que también hay suciedad, vamos a esperar que haga un poco de foco. Bien, se ve un poquito mejor ahí. Tratemos de que... Si quisiéramos limpiar acá, podemos enganchar el trapito ahí en las paletas del ventilador y hacerlo girar, con cuidado de que no se dañen esas paletas, porque si no, ahí se arma la podrida. Bien, si rompemos el ventilador ya le quitamos un poco de flujo de aire, que es importante para la refrigeración de la máquina. Bien, acá también tenemos un poco de suciedad ahí. Estoy luchando con el tema del foco. Ahí está, ¿ven? Espectacular. Y acá tenemos el trapito enganchado, pero bueno, obviamente este giro háganlo con sumo cuidado, con mucha delicadeza. Estamos tratando de hacer una limpieza lo más profunda posible, pero sin dañar nada, que es lo que correspondería a un buen trabajo. Bueno, ya tenemos limpieza aquí. Tenemos limpio este sector también, la parte interna también.
Aquí también hemos hecho una pequeña limpieza. De este lado hemos limpiado los restos, esos negros que había ahí de suciedad. Si bien había mucha obstrucción ahí en el paso del aire, pero bueno, a la larga esa suciedad se va acumulando y nos cierra un poco el paso del caudal del aire. En este caso muy poquito, será una diferencia mínima, pero es bueno mantener esto limpio. Hemos hecho una limpieza acá del contacto eléctrico, de las delgas del colector. Así que estaremos en condiciones ya de colocar lo que es la grasa. Acá también ya hemos lubricado todo este sector, no hemos eliminado el dióxido ahí, no generaría problemas. Así que bien, bueno, ahí se cayó la bolillita, ya la voy a volver a colocar aquí. ¿Bien? Y armamos todo esto una vez que colocamos la grasa, obviamente. Se voy a hacer a continuación colocar lo que es la grasa. Bueno, acá tenemos grasa. Bien, ¿qué grasa tenemos acá? Estoy utilizando una grasa que es litio, es multipropósito. Multipack el nombre, una marca Texaco, medio viejita la lata, pero sirve. No sé si se van a notar, es multipropósito. Ahí si limpiamos un poco la superficie se nota. Multipropósito, extrema presión, dice. Esta es utilizada para vehículos. No, esto nos va a salir perfectamente para los fines que necesitamos nosotros. ¿Ven? Colocamos una capa de grasa en ese sector. Bien, acuérdense que es muy importante que se lubrique aquí y que la pieza esta que tenemos acá ayuda también a la distribución de la grasa. Perdón. Colocamos entonces la bolillita en su lugar. ¿Dónde más podemos colocar lubricación? Acá en este sector. Vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa. Bueno, hacemos una pequeña lubricación ahí con algo con el cual podamos introducir la grasa ahí en ese sector. Muy poquito. Bien. Total, la grasa en abundancia ya la tenemos aquí. Bien. Y luego la misma rotación se encarga de distribuir la grasa donde corresponde. Bueno, ya hemos armado acá esta pieza. Bien. Pero fíjense en lo que yo les hablaba de la relación de velocidad. Fíjense que ahora lo estoy haciendo al revés, pero bien. Fíjense que acá damos una poca cantidad de vueltas y sin embargo el rotor gira muchas más. ¿Ven? Ni siquiera logro dar una y el rotor ya dio varias vueltas. Si lo hacemos al revés, fíjense que esto es justamente lo que gira. Fíjense cuántas vueltas damos y lo poco que gira ahí el mandril. ¿Ven? Como decíamos, necesitamos que en el mandril haya fuerza y no tanto velocidad. Ahí está, como estamos mal con el foco hoy, pero bueno, ahí está. Ok, proseguimos ahí con lo que es el armado. Fíjense, algo muy importante, no hay que olvidarse pieza. Esta pieza, esta gomita, lo que hace es mantener una cierta distancia acá y a su vez amortigua el golpe, los pequeños golpes que pueden llegar a ver en el eje. Esto sirve como un amortiguador. Bien. Bueno, lo he quitado y lo he vuelto a colocar, colocando esa piecita plástica, esa pequeña piecita que va en el ruleman y que es una pieza que suaviza, digamos, lo que es el giro y en esta parte, ¿no es cierto?
evita que existan ciertos golpes acá que puedan llegar a repercutir de manera problemática acá en el giro del rotor. Un soporte que hace de amortiguador ahí para la vibración, principalmente para eso, para la vibración que puede llegar a haber en el eje. Bueno, acá está casi completamente ensamblado. Digo casi, obviamente falta la parte posterior. Vamos a sacar un poco de cosas. Bien, casi completamente ensamblado. Ya puse los tornillos. Bien, ya atornillé esta parte, esta pieza. Estos tres que hemos sacado acá, que era el que decíamos que eran los originales, que no habían sido cambiados nunca. Bien, tenemos la parte posterior acá por ensamblar. Ya está colocada de manera correcta la pieza de las escobillas. Ahí está, ¿ven? El resorte ese o muelle ya está sujetando la pieza. Bueno, acá también, en este sector también. También tenemos ya la pieza colocada como corresponde. ¿Qué faltaría acá? Poner la pieza esta posterior, teniendo cuidado de que el cable quede correctamente enganchado. Así de ese modo. ¿Sí? Tiene unas muescas ahí donde el cable debe enganchar para que no se suelte y obviamente nos termine dañando la conexión. Vamos a ir tratando de que haga foco acá en este sector. No para ver los cables, sino más bien para ver el tema este de las escobillas, que me interesa que veamos un poco ahí. Ahí está bien. Tenemos foco ahí. Cómo debe quedar el resorte haciendo presión sobre la escobilla. Bueno, entonces ya tenemos ensamblado de nuevo el taladro. Quedaría probar su funcionamiento. Bien. Bueno, como aspecto externo, digamos, la limpieza no ha sido demasiado profunda. Obviamente que se podría hacer algo mejor ahí, pero obviamente ha quedado ya un poquito mejor de lo que estaba antes, en cuanto al aspecto general ahí. Un poquito. Lo más importante era justamente la parte interna, esa limpieza interna que hemos hecho, y obviamente hacer el cambio de las escobillas, que es lo que está pendiente. ¿Bien? Eso lo vamos a plasmar acá. Escobillas desgastadas, necesitamos escobillas. Está colocada acá todo lo que hicimos: desarmar la máquina, limpieza, lubricación, cambio de escobilla, quitar tornillo de sujeción, limpieza de colector. Está mal escrito obviamente ahí, da colector, no sé por qué puse, limpieza de colector, engrase, lubricación del mandril, cambio de escobilla. Materiales utilizados: nos referimos a las herramientas: destornillador plano, destornillador Phillips, grasa para alta presión, que es la que vimos hace un rato, bien, la del litio, WD-40, repuesto necesitamos escobilla. ¿Algún mantenimiento correctivo que hemos realizado? En realidad no. Bien. Diagnóstico trimestral, observaciones, podemos colocar ahí que está pendiente. Bien, colocamos la fecha de hoy y ponemos que está pendiente el cambio de las escobillas. ¿Qué quedaría hacer? Probar que esto funcione, obviamente. Bueno, tenemos acá el taladro. Vamos a probar que esté funcionando. Hacemos cambio de dirección. Está funcionando como taladro ahí. Vamos a percutor. Pasemos a percutor.
Está girando. Sí, está girando como corresponde. Lo vamos a anotar ahí. El percutor ahora, pero digamos, si yo hago el desplazamiento manual, no lo van a poder ver ahí, pero bueno, hace un desplazamiento manual, se escucha el ruidito. Bien, mantenimiento de taladro, de Volt. Ya estaríamos con la tarea concluida.